Es un placer para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Antes de nada, antes de ir directamente a la palabra de Dios, quiero darles un saludo a todos mis amigos chilenos y los que estoy conociendo por primera vez a través de este auditorio cuando compartimos la palabra de Dios. Tengo tantos amigos y tan lindos recuerdos, especialmente mi querido pastor Oreste Barbosa, su esposa, su familia, que quiero mucho y aprecio en décadas de nuestra vida. Es un amigo especial y va mi saludo para ti, Oreste, que seguramente estarás ahí compartiendo este mensaje con el resto de tu congregación. Así que un saludo para todos los chilenos, amigos, conocidos y los que acabo de conocer a través de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hay un pasaje bíblico que me impresiona profundamente y es la resurrección de Lázaro. Dios ha querido hacer siempre un equipo con el ser humano. Hay una expresión de John Maxwell en uno de sus libros que dice que Dios ha soñado el hacer un equipo contigo y conmigo. Es una expresión realmente maravillosa. En este pasaje que les voy a leer, que por el factor tiempo voy a leer en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, de los versos 38 al 44, donde tiene su título Resurrección de Lázaro. Por el factor tiempo más que nada, me gustaría incursionar en todo este capítulo y te lo recomiendo realmente. En la resurrección de Lázaro se esconden principios importantísimos que somos entusiasmados para descubrir. Principios que tienen que ver con la doctrina de eclesiología, la doctrina de la iglesia. Creo que en este pasaje tan importante y concretamente la resurrección de Lázaro frente a la tumba de Lázaro y todo lo que se desarrolla, hay principios importantísimos para la iglesia. Así que quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y de ahí sacar el tema. Quizá podríamos titularlo Haciendo equipo con Dios. ¿Qué le parece? Haciendo equipo con Dios. Es como entrar en la misión de Dios. Entrar en los propósitos concretos de Dios para mi vida a través de la iglesia. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 38 al 44. Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, porque para que crean que tú me has enviado. Repito, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Realmente es impactante esta historia. Jesucristo había sanado enfermos, había extendido extremidades, había hecho nuevos órganos, pero hasta este momento, específicamente la resurrección de Lázaro, fue un impacto tan grande, tan grande. Aunque la resurrección de Lázaro es uno de los milagros más grandes de Jesús, no deja de esconder algo muy importante. Yo creo que hay un milagro mayor que la resurrección de Lázaro. ¿Saben qué es? Pues tiene que ver mucho con la fe de los discípulos y la fe de aquellos que estarían frente a la tumba siendo espectadores de este poderoso milagro. La fe de creer que Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ese es el propósito de Dios
y de Jesús específicamente si usted lee el capítulo entero. Dos principios importantes. El primero que vamos a hablar es que Dios, y en este caso Jesucristo, que es Dios, quiere formar un equipo. Durante todo, antes y después de este milagro, Jesús tiene interés de formar un equipo, que el impacto de este milagro trascienda más allá del ojo humano, más de la expectación humana, que logren hacer en el corazón de los creyentes o formarse una fe en el Hijo de Dios, en el Cristo resucitado. ¿Sabe? Sí sabemos que la charla comienza un poquito atrás. Son enviados a avisarle a Jesús que su amigo había fallecido, Lázaro, Marta y María, pero Lázaro específicamente era un amigo de Jesús, porque tenemos ahí la expresión más clara, ¿verdad? Jesús lloró, llegó a llorar al ver la tristeza que había alrededor y cuánto apreciaban a Lázaro, su amigo. Pero Jesús tiene un trato con los discípulos muy especial. Cuando le avisan que Lázaro estaba enfermo, él se queda. Y entonces Lázaro muere. La pregunta es, ¿por qué Jesús esperó tanto? Interesante, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús habla con ellos, les dice, Él ha fallecido. Porque la expresión, aunque la tenemos como que duerme, pero los discípulos creían que Jesús había dicho que Lázaro dormía, entonces podía despertarlo en cualquier momento. Pero Jesús habla claramente y le dice, me alegro por ustedes de que haya fallecido, porque esto es para que la gloria de Dios se manifieste y ellos puedan creer y su fe sea bendecida. Es ingenua la respuesta de algunos de sus discípulos, porque uno de ellos dice la expresión ya cuando arrancaban para la casa de Marta y María y hacia la tumba de Lázaro. Uno de ellos da esta expresión, dice, vamos y muramos con él, vamos y vamos a morir con él. Ingenuo, no entendían, era una fe en desarrollo. Y Jesucristo tiene mucho interés en que nuestra fe se desarrolle, se fortalezca, crea y sea usada por Dios para cumplir su propósito. Bueno, el camino es largo, son algunos kilómetros para llegar al lugar. Así que acá tenemos cosas muy interesantes que mencionar. Jesús está haciendo un equipo. Charla con Marta y María tratando de arrojar fertilidad sobre la fe de ambas. Una de las respuestas de Marta es, sí, yo creo, Señor, y de María también. Yo creo que cuando resucite en Él, cuando resucitemos todos los muertos al fin de los tiempos, Él cobrará vida de nuevo. Yo creo. Y Jesús le ha dicho, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y lo dice hoy. ¿Saben, mis queridos? A veces es más fácil creer en principios escatológicos del futuro, creer en las cosas de un programa divino en el futuro y no aplicar la fe al hoy en que vivo. Hoy necesitamos que Dios actúe y Él quiere hacerlo. Hoy necesitamos milagros tanto en nuestra vida como en las personas alrededor. Y Dios quiere hacer grandes milagros hoy. Pero a veces, como quizás la fe no nos alcanza o tenemos varios activos de resignación, entonces lo atribuimos y qué bueno será en el futuro. Pero hoy Dios quiere usar la iglesia en forma poderosa, como ocurrió en la resurrección de Lázaro. Vean ustedes cómo Jesús forma ese equipo de trabajo. Ahora, Jesucristo va a hacer el milagro de la resurrección, no cabe ninguna duda. Pero vea cómo Él se desenvuelve frente a todos los que están ahí, que posiblemente iban a ser espectadores, pero Él los incluye en el equipo. Hay una piedra puesta en la tumba, ¿verdad? Y Él le dice, vamos, corran la piedra. Es decir, había un montón de impedimentos que ellos mismos habían puesto, porque es normal y natural. Así que debían de correr semejante piedra de más o menos casi aproximadamente a 500 kilos que tapaba la cueva donde se había puesto el cuerpo de Lázaro. Así que allí están los muchachos
ayudando para correrla. Empieza una acción muy especial, y esto es lo mismo que Dios quiere hacer y nos muestra en su palabra con su iglesia. Dios siempre ha usado al ser humano, nos ha usado a nosotros cuando estamos en sus manos, cuando hemos sido redimidos, y nos quiere seguir usando, porque para Él el propósito de tu corazón y del mío es mayor que los grandes milagros. Dios quiere trabajar en ti y desarrollar esa fe. Los muchachos ponen manos a la obra y corren la piedra. Es interesante porque incluso hasta la oración de Jesús tiene el propósito de incluirlos. Él dice: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero acabo de orar así de esta manera en voz alta para que ellos me escuchen, para que se despierten su fe y crean en ti y en mí. Jesús está trabajando muy bien, y creo que hay una especie de revolución, de transformación en los corazones expectantes en frente a la tumba de Lázaro. ¿Y qué más? Jesús da su voz de mando, y entonces Lázaro aparece. Es una situación sumamente interesante. Imagínense ustedes una cueva, el muerto fue puesto encima de una especie de mesa fría de piedra, y ahí yace por 4 o 5 días. El grito de Jesús, que no debe haber sido ensordecedor, sino con una voz de mandato, le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro comienza a caminar literalmente, saliendo hacia afuera, del oscuro hacia la luz. Jesucristo es vida. Jesucristo es el que tiene poder de dar vida y de quitarla. Es el único, pero está dando la vida a Lázaro. Y Lázaro sale de ese fondo oscuro a la luz. Es impresionante ese momento tan especial, tan impactante, cuando alguien que ha estado muerto 4 o 5 días comienza a caminar hacia afuera. Toda la gente, muchos asustados, temerosos, otros impresionados, otros profundamente asombrados, ven el milagro bajo la voz de Jesús. Jesús hizo su parte gloriosa y maravillosa. Él dio la vida, pero incluso Él sigue trabajando en equipo para que podamos entender que hoy Dios quiere usar la iglesia, quiere usarte a ti y a mí para que otros conozcan el maravilloso mensaje de salvación y el poder de Cristo. Ahí cuando sale afuera todos quedan realmente anonadados, extasiados, y ahí está Lázaro, puesto de pie, desde cabeza a los pies, tiene las vendas. Así que Jesús le dice: vamos, quítenle las vendas. Déjenme decirle algo. Jesús tiene poder para mover la piedra, haciendo temblar la tierra como cuando Él mismo resucitó. Él tiene todo poder, pero Él ha dicho: corran la piedra. Ahora, Jesús tiene el poder para hacer que Lázaro saliera realmente caminando sin importar vendas y sin nada, pero sin embargo hay cosas que hacer. ¿Saben? Este es un momento que no podemos pasar de nuestra predicación, y es el momento en que los discípulos mismos empiezan a desatar las vendas de Lázaro. ¿Saben? Esto tiene que ver mucho con la misión de la iglesia. Si realmente Lázaro es un cuerpo nuevo, las vendas son viejas de días pasados. Así que esas vendas ya no tienen el olor agradable que tenían cuando revistieron el cuerpo de Lázaro. Ahora sus vendas tienen olor repugnante. Y ellos empiezan a desatar. Es el claro efecto de la corrupción y el pecado que todavía impregnan esas vendas. La iglesia tiene que meter mano a veces, y si no siempre, en situaciones donde el pecador, donde el pecado ha dado muerte a la persona. Ellos tienen sí mal olores, es verdad. Después que Dios nos ha salvado a nosotros, podemos percibir el mal olor al pecado. Incluso podemos percibir el impacto de los vicios sobre la persona, de la drogadicción, del alcohol.
Pero Jesucristo los invitó para que quitaran las vendas. Y saben, ahora que estamos en plena pandemia, donde la gente sufre, llora, le cuesta tener fe, Jesucristo nos llama a que empecemos a sacarle las vendas, porque Jesucristo da la nueva vida a la persona, pero la iglesia tiene que estar ahí con amor y arrodillarse, tomar posiciones diferentes para extender su mano en compasión y en empatía con la gente. Saben, me es difícil quitar esta imagen de mi cabeza. Me impresiona la resurrección de Lázaro, pero cuando sus discípulos quitan sus vendas, y le quitó las vendas de los pies para que Lázaro pudiera caminar. Eso nos toca a nosotros como iglesia. Jesucristo da la vida, pero nosotros, a través del discipulado, de la ayuda de los convertidos, les enseñamos a caminar. Le quitó las vendas de sus manos y las dejó libres, y creo que esto tiene mucho que ver con la misión de la iglesia. Los hijos de Dios, después que Dios da la vida, les capacitamos, les ayudamos para que sus manos sean libres para servir a Dios a través de la iglesia y de impacto en su familia, en sus vecinos. Son manos que antes estaban atrapadas, envendadas, estaban atadas, pero la iglesia ha liberado sus manos, y bajo el poder de Cristo, el poder de vida, sus manos se transforman en servicio a otros. Son manos que acariciarán. Antes estaban muertas, pero ahora van a acariciar. Son manos que van a poder abrazar. Son manos que van a poder dar, consolar. Son manos que van a entrelazar sus dedos para orar por otros. Son manos nuevas que la iglesia mismo ha de liberar, y las liberamos para que cada cristiano, cada cristiana nacida de nuevo sea de un servicio en las manos de Dios para otro. Qué impresionante fue eso frente a la tumba. Jesucristo tenía cosas tan interesantes para enseñarnos. Después de liberar sus manos, el orden lógico nos dice que liberarían sus ojos. Así que, mis hermanos, después de liberar las manos, Lázaro seguía con sus ojos cubiertos, pero ellos tenían que seguir trabajando sobre el poderoso milagro de la vida, y sacaron las vendas de los ojos. Ahora Lázaro podía ver. Ahora podía ver a todos. Los ojos son fuente de comunicación. Si la vista está mal, dice que todo el cuerpo está mal. Así que miren, es importante que saquemos las vendas. La iglesia tiene ese ministerio de darles nuevos ojos a esas personas. Dios le ha dado nueva vida, pero ahora nosotros quitamos lo que impide ver la luz, el poderoso conocimiento de Dios y de su palabra. Dios tiene un propósito grande para cada ser humano, pero si la palabra de Dios no penetra en su corazón, y la iglesia hace ese trabajo poderoso de que sus hijos puedan ver, les enseñamos el camino, les enseñamos la palabra de Dios, y la iglesia tiene que estar ahí cuando Jesucristo opera estos grandes milagros. Bueno, todo eso realmente a mí personalmente me impresiona, y seguramente a usted también. Una esperanza que trasciende la materia y la razón. Dios ha intervenido en un mundo pecador, incrédulo. Le da vida, y la fe nace, florece en nosotros, y somos un instrumento, un vínculo de luz para otros. Saben, hay una canción que me impresiona mucho, y es: Maestro, necesito tanto de un milagro. Escuchémosla por unos minutos nada más. Escuchémosla, que esta canción, basada justo en la resurrección de Lázaro, en el poder de Dios, Dios nos ayuda a quitar las piedras que impiden que podamos ver el lugar donde Jesucristo va a hacer el poderoso milagro. Creámosle a Él. Escuchemos esta bonita canción. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados.
¿Verdad que es una canción que realmente nos refresca y nos ayuda? Creo que hoy la palabra de Dios hace que nuestro corazón y mente tengan la necesidad de decir: Maestro, necesito un milagro. Que mis sueños truncados puedan volver a renacer. Es el poder de Cristo, es la acción de la fe. Ahora, déjeme terminar con esta segunda parte importante del sermón. La primera es que Jesucristo quiere hacer un equipo contigo y conmigo, como ocurrió ahí en las puertas de la tumba de Lázaro y en su resurrección. Y segundo, la intervención humana, sin la intervención divina, seguiría siendo cualquier cosa menos la iglesia. Imagínese usted toda esa comunidad frente a la tumba de Lázaro. Solamente ha venido para llorar. Pero Cristo hizo la diferencia. Jesucristo hizo la diferencia. Porque Jesucristo es vida. ¿Sabe? Yo creo que sin la intervención divina, las vendas seguirían siendo vendas, en este caso de buen olor, porque están prontas para usar. Serían vendas hechas prolijamente. Serían la expresión genuina de corazones que aman. Pero serían vendas al fin, con buenos perfumes, con buenas acciones, con ilusiones. ¿Sabe? Todo estaría alrededor de eso, de preservar un poquito más las cosas que amé, las materiales. Mucho esfuerzo humano, pero poca y nada de vida. Se compara, ¿sabe qué?, a la creación del ser humano. Tenemos que reconocer que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios es el centro de todo. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Pero antes que Él soplara sobre él el aliento de vida, era polvo y barro. La iglesia sin Cristo y sin el poder de fe en la resurrección sería barro, sería solamente esa constitución que es el ser humano, pero sin la vida. ¿Sabe lo que tenemos que dejar? Que Dios sople su aliento de vida sobre mí, sobre otros y sobre mi iglesia. Sin la intervención divina sería tierra, y tierra al fin, ese muñeco, pero sopló Dios el aliento de vida. ¿Sabe? La resignación. Hay un dicho que leí el otro día, dice: religión sin Cristo resucitado es resignación. Y eso fue lo que ocurrió con Marta y María. Resignación. Ellos creían en un principio escatológico de las cosas futuras, de la resurrección. Pero hoy realmente Cristo está decidido a resucitar a mi hermano, que ya está putrefacto, que ya hace 5 días. Esto no cabe. Entonces, hay un aspecto de resignación. ¿Y sabe qué? Suele suceder que hacemos normal las cosas que no cambian. Hacemos lo que humanamente se puede y todo lo demás nos resignamos a que no va a pasar. A que no va a pasar. Y eso lo tenía Marta y María bien claro. Murió. Hemos hecho todo lo que a nuestro alcance estaba. Trabajamos con las vendas, trabajamos con las especies aromáticas, lo embalsamamos porque lo amamos, pero ya pasó todo nuestro esfuerzo. Ahora se cierra la tumba y caso cerrado. Ahora vean ustedes que esto es muy interesante, pero viene Cristo Jesús. Mire, no hay caso que no se pueda abrir si Cristo Jesús no interviene. Si Él interviene, todo es posible. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Jesucristo interpeló directamente a los fariseos, y una de sus expresiones que me llega hondo y que tiene que ver mucho con esta resurrección, dice que ellos eran pared blanqueada o sepulcros blanqueados. Por fuera una linda vista, pero por dentro muerte. ¿Saben? Creo que las asociaciones que admiramos tanto y son maravillosas es, por ejemplo, el Club de Leones, los Gedeones Internacionales, tantas agencias filantrópicas importantes. Sin Cristo Jesús nos transformamos en un sistema filantrópico que extiende manos y que siente empatía. Y seremos unos más.
Pero la iglesia de Cristo, que es la agencia de salvación para el mundo, debe de entender que el poder de Cristo es esencial. Y Jesucristo le dijo claro, porque ellos tenían una religión aparente. Era bien de fachada, pero adentro había un muerto. Esa es la realidad. Ellos necesitaban al Cristo y ahora todos estos nuevos creyentes necesitan al Cristo resucitado. Dios intervino en medio de la muerte y oscuridad, en medio de una religión que tenía más aspecto de tumba que de vida. Intervino en medio de la desesperanza, del miedo, y resucitó al tercer día. El cristianismo nace en la resurrección de Cristo. Ahora déjenme terminar. Es un placer compartir estos principios de las Sagradas Escrituras. El proceso de Dios con nosotros nace en Jesucristo como el Hijo de Dios y mi Salvador. Nuestra participación está detrás de Jesús. Nuestra participación es bajo el mandato de Jesús. Él es el Señor, Él es tu Señor. Nuestra participación es observarle cómo Él actúa poderosamente en grandes milagros, atribuirle gloria, agradecimiento y compartirlo con otros. Bueno, hay cosas importantes porque sé que en ti y en mí está el deseo profundo de ser parte del equipo de Dios. Y aquí la resurrección de Lázaro nos enseña cosas profundas. Primero, renuncia a la resignación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te usará a ti, usará tu iglesia poderosamente. Quita la resignación, renuncia a la lógica de la mente, de las costumbres sociales. Por ahí se dice, no se puede. No se puede. Pero en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. La lógica de la mente humana dice que no. No a una sanidad. No a una transformación de un hombre en pecado, un pecador empedernido. Pero todo lo puede Cristo Jesús. Dios ama y quiere usar la iglesia para que compartimos con otros el mensaje de poder. Renuncia a pensar que solo haciendo las cosas bien, como me han enseñado, basta. No. María y Marta eran excelentes amigas de Jesús. Lo era Lázaro también. Y habían hecho mucho bien. Pero necesitaban permitir a Jesucristo que pusiera fe en sus corazones para lograr cosas trascendentes. Estamos en los últimos tiempos y Jesucristo quiere hacer una obra profunda en ti, una fe poderosa que pueda usarte para cosas trascendentes en tu familia, en tu vecindario, en tu barrio y más allá todavía. Renuncia al anonimato y transfórmate en protagonista con la ayuda de Dios. Sí, únete al equipo de Dios. Bueno, ¿cómo te sientes frente a la palabra hoy? ¿Tienes en tu interior al Cristo resucitado y victorioso? ¿Tienes el amor suficiente para que tu religión se transforme en cristianismo de compasión como Cristo lo desea? Mientras la muerte surca el mundo en esta pandemia, mientras muchos familiares de cristianos pierden su esperanza y el dolor le embarga sus corazones, tú puedes ser un instrumento de vida. Recuerda que aún no solamente en la muerte, sino en el poderoso efecto de la muerte, Cristo tiene poder para resucitar. Hoy tenemos un mensaje de esperanza para esa gente, incluso para los que han perdido familiares queridos. Tenemos un mensaje que esta vida es frágil, pequeña, y que tenemos mucho dolor y sufrimiento, pero eso produce un cada vez más grande peso de gloria para encontrarnos con Jesús, que nos ha prometido la vida eterna. Bueno, que Dios te bendiga. Ha sido para mí un gran privilegio compartir la palabra de Dios hoy. Ponte frente a la tumba de Lázaro imaginariamente. Únete a esos espectadores. Escucha la palabra de Jesús diciendo, ayúdenme. Yo voy a hacer la parte de Dios, pero ustedes hagan la parte de iglesia. Y pongan sus manos a la piedra, pongan sus manos a las vendas, pongan sus manos a la ayuda, a la empatía, al servicio. Que Dios te bendiga y que tu vida cristiana se fortalezca y tu fe sea una fe trascendente en las manos de Jesús.